Que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas en toda parte donde van a ver este video. Vamos a continuar con el estudio de Daniel capítulo 8. El tema que vamos a ver es visión del carnero y del macho cabrío. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios en este capítulo. Pero vamos a orar antes para que el Señor nos dé sabiduría, nos dé conocimiento en su palabra. La Biblia dice: todo lo que hagamos, todo hacerlo en el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, y suplicamos que esté con nosotros de principio a fin. Te rogamos, Señor, que tu presencia nos acompañe, como dijo Moisés, que tú vayas delante de nosotros, Señor, como poderoso gigante. Señor, abre los corazones, las mentes, para que estemos dispuestos a escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Vamos entonces a leer este libro, capítulo 8 de Daniel. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me pareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión. Cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, he aquí un carnero que estaba delante del río, tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió. Le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos, notables hacia los 4 vientos del cielo. Y el uno de ellos salió, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, al oriente, hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció
hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército del cielo y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro santo preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora contra entregando el sacrificio y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre que la ribera del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre los ojos del rey es el rey primero. Y en cuanto al carnero que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Tú guarda la visión, porque es para muchos días.
Yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Bueno, vamos a ver, aquí encontramos sobre el carnero y el macho cabrío. Ojo, vamos a ver que aquí son profecías futuras, son profecías que el Señor le mostró al profeta Daniel sobre este carnero que tenía 2 cuernos y el macho cabrío que tenía 1 cuerno. Bueno, aquí se está refiriendo exactamente a los gobernantes y a los gobiernos y naciones que han tenido que levantarse y están actuando ahora y van a seguir adelante hasta que aparezca este cuerno pequeño. Ojo, en realidad aquí no está hablando del anticristo. La enseñanza en este capítulo 8 nos enseña de la venida del anticristo, cómo y a través de qué reinados va a venir. Hay que ver por la historia cuáles son los sucesores de estos reinados antiguos que menciona. Hay que ver para determinar históricamente cuáles son estos reinados, cuáles son, qué nombre tienen ahora en la actualidad, pero de entre esos 4 reinados que aparecen aquí, aparece este anticristo. El anticristo dice que se llama la abominación desoladora. Cristo habló de la abominación desoladora. En Mateo 24 dijo, cuando veáis la abominación desoladora. O sea que Cristo habló de este capítulo 8 del libro de Daniel. En Mateo 24 Cristo habló, le dijo a los discípulos, cuando veáis la abominación desoladora. Cuando veáis la abominación, o sea, la abominación desoladora es este cuerno pequeño que habíamos visto que también es la 4ª bestia terrible del capítulo 7. O sea, el capítulo 7 y el capítulo 8 nos habla de el anticristo. Este anticristo que el Señor le ha dado, le ha permitido que aquí venga y haga estragos y destrozos en la tierra. Pero sobre todo dice que se va a levantar contra el pueblo de Dios. Aquí dice que se va a levantar, que el engaño será prosperado en su mano y se fortalecerá. El versículo 24 dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas. Cuando dice que no con fuerza propia, significa que es poder satánico. Dice que el diablo, el dragón, le ha dado toda su autoridad, su poder y su reino. Dice. O sea que este anticristo es ayudado por el diablo. Ya dije que el diablo se copia de Dios, así como Cristo vino en el nombre de Dios y Cristo predicaba la palabra de Dios.
y el Señor hacía prodigios y milagros, o sea, sustentaba su ministerio acompañado con prodigios, milagros y señales. De igual manera, el anticristo va a venir así, o sea, apoyado, sustentado y con la fuerza del mismo Satanás, igualito. Por eso dice aquí, versículo 24, con su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas. Ojo lo que dice aquí, causará grandes ruinas. Jesucristo dijo bien claro que el diablo vino a destruir y matar. No dijo el diablo viene a edificar, viene a dar vida. No, el diablo viene a destruir y matar. A eso viene el anticristo, a destruir y matar. Causará grandes ruinas. Y prosperará, dice. Y hará arbitrariamente, o sea, contra la ley, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Ojo, ojo, tenemos que aprender de memoria el versículo 24 del capítulo 8 del libro de Daniel. Algunos falsos predicadores están dando un mensaje de consuelo falso a la iglesia, diciendo que Cristo nos va a llevar antes de la gran tribulación. Pero aquí no está diciendo eso. Aquí está diciendo que destruirá al pueblo de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Es el pueblo santificado, limpiado, purificado por la sangre de Jesucristo. Esos son los santos. Por eso Pablo decía, hagan una ofrenda para los santos de Jerusalén. ¿Quién eran los santos de Jerusalén? Eran el pueblo creyente que era pobre en Jerusalén. Pablo en otras naciones hace una ofrenda semanal para llevarlo a los santos. Entonces los santos son los creyentes que hemos recibido al Señor y al Señor nos ha santificado, nos ha limpiado, ha anulado el acta que era contraria a nosotros, nos ha librado del infierno y del lago de fuego. Nosotros somos el pueblo de los santos. Aquí dice que ese anticristo destruirá a los fuertes, causará ruina y destruirá al pueblo de los santos. Lo mismo que dice en el libro de Apocalipsis. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, dice. No dice los santos le vencieron, no, no. Y en otra parte de Apocalipsis dice que vi una gran multitud de todo pueblo, nación, tribu y lengua, dice, que habían salido de la gran tribulación, dice, que no recibieron la marca ni el nombre de la bestia. O sea que este anticristo va a ser barrizuela con la iglesia de Jesucristo. Ojo, tenemos que acordarnos lo que dijo el Señor Jesús, no teman a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Tenemos que aprender de memoria el versículo 8. Este hijo de Satanás se fortalecerá con su poder, aunque no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará. O sea, no, nadie lo va a detener. Y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Ahí está. En el versículo 11 dice, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Es Jesucristo el Señor.
y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. O sea que el anticristo va a destruir ese tercer templo que van a levantar los judíos. Lo va a destruir, lo va a desolar, porque es el desolador. Versículo 12, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Este es el cuerno pequeño. En el versículo 10 dice 9, y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. La tierra gloriosa es Israel. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército del cielo y las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Ojo, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Otra vez voy a leerlo, el versículo 10. Ese cuerno pequeño, dice versículo 9, creció mucho al oriente hacia la tierra gloriosa y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Parte del ejército de las estrellas, parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Echó por tierra la verdad cuanto quiso y fue prosperado. O sea que este anticristo va a venir y no nadie lo va a hacer fuerza, nadie le va a enfrentar, porque se le ha permitido, ojo, se le ha permitido, Dios ha permitido. Alguien dirá, pero ¿cómo es que Dios va a permitir que este hijo del diablo venga y haga destrozos? Pero pues así está en la agenda de Dios, ¿no? Es como alguien dirá, ¿cómo? Pues ¿por qué se le permitió a Dios que el diablo matara a Jesucristo y lo llevara hasta la cruz, ¿no? Le pegaran, lo destruyeran a Jesús por causa de los pecadores. Alguien dirá sí, alguien que no puede entender las cosas de Dios. Pero en verdad, Dios sabe lo que hace. Está bien, el diablo logró crucificar a Cristo. Logró destrozar su cuerpo de carne por latigazos, por golpes. Pero el diablo se equivocó porque Jesucristo resucitó al tercer día, sano y salvo, y con un cuerpo glorificado. De igual manera, el diablo podrá destruir al pueblo de Dios, pero el Señor Jesús, como Él resucitó, también va a resucitar al pueblo santo. Y va a dar cuerpos espirituales, cuerpo que ya no nadie puede matarlo. En cambio, Él se va a quemarse por la eternidad. O sea, hay una diferencia enorme, ¿no? Bueno, este capítulo 8 nos habla de la abominación desoladora. La abominación desoladora es el anticristo del que habló Jesús en Mateo 24, como dije, y aquí encontramos haciendo guerra, destruyendo, uno, el templo de Jerusalén que harán los judíos y harán sus sacrificios. Él va a hacer alianza, pero después de esa alianza, al poco tiempo, lo va a destruir y va a echar por tierra. Todo, va a pisotear, dice, va a pisotear.
Y además al pueblo de Dios también le hará guerra y destruirá al pueblo de Dios, dice, y a cualquier fuerte que se le ponga al frente. Así que, como dije, Dios le ha permitido al diablo y a su hijo y al falso profeta dar su última pataleta aquí en la tierra, porque de ahí serán lanzados al lago de fuego. Ellos dos van a inaugurar el lago de fuego. Así que Jesús dijo, no teman a los que matan el cuerpo. Daniel aquí dice que no entendió la visión y se le dijo que era para el tiempo del fin. El tiempo del fin, estamos atravesando el tiempo del fin. Alguien dirá, ¿cuándo comenzó el tiempo del fin? Porque aquí faltaban muchos años para que venga Jesucristo. En esta época, más o menos cerca de 500 años por ahí, la época de Daniel hasta Cristo. Pero aquí el ángel le dice, es para el tiempo del fin, para muchos días, es para el fin, esta visión es para el fin, no es para tus días, es para el tiempo del fin. ¿Y cuándo comenzó el tiempo del fin? Alguien se pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo ha comenzado el fin? Ojo, el fin no del mundo, ¿eh? Porque algunos también malinterpretan la palabra de Dios. El fin no del mundo, el fin de una época. Así como, por ejemplo, desde la creación hasta Noé es una época. El Señor le llama un siglo. Porque en Mateo 24, cuando los apóstoles dijeron, Señor, dinos señales de tu venida y del fin del siglo, no dijo fin del mundo. Para nosotros humanos, siglo significa 100 años. Pero en lo espiritual, pues ya dijimos que 1000 años es como un día, ¿no? Para el Señor. O sea, 1000 años, ¿no? Como un día, o sea, es otra dimensión ya. Otras medidas de tiempo. Entonces, aquí encontramos que el ángel le dice, es para el tiempo del fin. ¿Y cuándo comienza el fin? Eso lo encontramos en el libro de Hebreos. Dice, Pedro, cuando vino el Espíritu Santo, dijo, por voz del Espíritu Santo, dijo a los que están asombrados, esto es lo dicho por el Señor que acontecerá en el tiempo del fin, dijo. En el libro de los Hechos, capítulo 2. Los días del fin, el Señor derramará su Santo Espíritu, como dijo el profeta Joel. El profeta Joel dijo, en los últimos días el Señor derramará el Santo Espíritu sobre todos sus siervos. Y eso aconteció en el aposento alto, después que Jesús se fue al cielo. O sea, ¿cuándo comienza el fin? El fin del siglo. Desde la creación hasta Noé es un siglo prácticamente, según Dios. Desde Noé hasta Abraham es otra época, y desde Abraham hasta Cristo es otra época, y desde Cristo hasta el fin es otra época o siglo. Así que encontramos que el apóstol Pedro con los 11 se levantan y dicen, esto es lo dicho por el profeta Joel, en los últimos días, dice el Señor, derramaré mi Santo Espíritu. Últimos días. O sea, los últimos días comienza con la venida de Juan el Bautista, la venida del Señor Jesucristo y la venida del Espíritu Santo. Comenzó el fin. Desde ahí, desde ese inicio hasta nosotros, han pasado más de 2000 años. Por eso sabemos que estamos al borde del fin, en el mismo borde del fin. Borde, porque han pasado más de 2000 años. ¿Cuándo comenzó el fin?
con la venida de Juan el Bautista, con la venida de Jesucristo, comienza el fin. ¿Cómo sabemos? Por lo que los apóstoles dijeron con la venida del Espíritu Santo: esto es lo dicho por el Señor, que en los últimos días derramaré sobre mi pueblo mi Santo Espíritu, o sea, el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿dónde más confirmamos? Eso está en el libro de los Hechos, pero ¿dónde más confirmamos? Confirmamos con el libro de Hebreos. ¿Qué dice el capítulo 1 de Hebreos? Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces a nuestros padres, dice, últimamente, en los últimos días, nos ha hablado por su Hijo, dice, a quien constituye heredero de todo. Entonces, encontramos que el fin comienza con la venida de Jesucristo. Y como dije, antes de él vino Juan anunciando a Jesucristo. El fin comienza con la venida de Juan el Bautista en adelante. Ahí comienza el fin. Han pasado más de 2000 años. En hebreo dice: últimamente Dios nos ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado antes por los profetas, significa al pueblo de Israel, donde hablaron los profetas, últimamente nos ha hablado por su Hijo. Ya está. Así que el fin comienza con la venida de Cristo y de Juan el Bautista. Pero ¿dónde más confirmamos el fin? Bueno, ¿dónde más confirmamos? En el libro de Malaquías. ¿Y dónde más confirmamos? En el libro de Daniel, capítulo 12 también, capítulo 12. ¿Qué dice el capítulo 12? 12:7. El ángel que le mostraba las visiones a Daniel, cuando Daniel pregunta cuándo será esto, porque el ángel le habló de la ciencia que sería aumentada en el tiempo del fin. ¿Cuándo será esto? Y dijo: este es para el fin. Te doy una señal, dijo el ángel. Cuando el pueblo de Israel regrese de su dispersión, será cumplido el fin. ¿Y cuando el pueblo de Israel regresó de su dispersión? En 1948. 1948. Cuando la ONU reconoce el territorio al pueblo de Israel, su patria, regresan a Israel. Y desde ahí se establecen, o sea, el fin prácticamente se cumplió en 1948. Alguien dirá: entonces, ¿por qué no ha terminado ahí esta época? Pues porque estamos, dije, en el borde del fin. Borde significa borde al último. Desde ahí para acá ha pasado 1948 para acá como 60 años, más de 60 años. Para nosotros es bastante, pero para Dios, recordemos, 1000 años es como un día. O sea, para Dios prácticamente son segundos nada más. Segundos nada más. Si 1000 años para Dios es como un día, o sea, Adán vivió menos de un día delante de Dios. Menos de un día. Y si nosotros, los más fuertes, vivimos 80 años, prácticamente es nada delante de Dios. Como la nube que aparece y desaparece, como la sombra que aparece y desaparece. Así pasamos y volamos, dice en Salmo 90. Nuestra vida es nada delante de Dios, nada, cero, cero a la izquierda, nada. El fin de esta bestia también lo dice en el versículo 25: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, dice el anticristo, y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, o sea, contra Jesús,
pero será quebrantado, aunque no por mano humana. O sea, se va a levantar contra Cristo el Señor. Dice que va a hacerle guerra, pues. Pero ¿qué guerra va a hacer esta alimaña, pues, no, contra su creador no puede hacer guerra, pues. Estas dos alimañas van a ser lanzadas al lago de fuego, aunque aquí hagan y deshagan por un poquísimo de tiempo. Una pizca de tiempo le va a permitir el Señor que haga su pataleta para ser después ya juzgado y lanzado al lago de fuego. El diablo ya está condenado, no es que va a ser condenado, ya están condenados. Falta solamente que eso lo saben los demonios. Cuando Jesús pasaba decían: ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios Altísimo? ¿Has venido antes de tiempo para atormentarnos? Preguntaban. ¿Para qué has venido antes de tiempo? Decía, ¿no? Hace como 2000 años atrás, los demonios saben perfectamente que saben lo que les espera, el tormento eterno. Dice: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, es un mentiroso, y su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, destruido. Ahí está la visión de las tardes y mañanas, se ha referido verdadera. Tú guarda la visión porque es para muchos días, para el tiempo del fin. Acá está. Así que hemos aprendido otra vez las visiones que Dios le dio a su siervo Daniel allá en Babilonia. La cuarta bestia que habíamos visto aquí en el capítulo 7, de donde nace de la cuarta bestia, nace ese cuerno pequeño, otra vez lo vemos en el capítulo 8, que esta bestia, este anticristo, aquí lo dice bien claro, que va a hacer guerra contra el pueblo santo y lo va a vencer, lo va a destruir a muchos, va a destruir al pueblo de Dios. Muchos van a ser muertos, no van a aceptar adorarle ni recibir su marca en la frente o en la mano derecha. Es bueno que el pueblo de Dios sepa esto, porque hay falsos mensajes que le están diciendo: tranquilo hermanito, ya viene Cristo, nos lleva. Si fuera así, Cristo no lo hubiese dicho pues a los apóstoles: cuando veáis, hubiese dicho Cristo: apóstoles, ¿saben qué? Ustedes no van a ver la abominación desoladora, porque yo les voy a llevar antes. Mi pueblo no va a ver la abominación desoladora, así que tranquilos, no se preocupen. Antes de que venga ese anticristo, esa alimaña, yo vengo y les llevo. Pero Cristo no dijo así, dijo cuando veáis. No dijo cuando el mundo va a ver. Entonces hay un falso mensaje que se está regando y se regaba hace muchos años ya en el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios está tranquilo. Tranquilo hermanito, dicen los predicadores. Tranquilo hermanito, ya Cristo viene, nos vamos y el mundo va a quedar sumido en la gran tribulación. Pero ¿qué gran tribulación? Si el mundo le va a adorar al anticristo, le va a marcar. La Biblia dice que los va a premiar a todo el que se deja marcar. Los va a premiar, dice. Y el que no se deja marcar lo va a matar. Aquí dice que se va a levantar y va a destruir al pueblo de los santos, dice. Si los santos se van, entonces ¿a quién va a perseguir? ¿A quién va a destruir el anticristo? ¿A quién lo va a perseguir? ¿A quién? ¿A quién va a destruir el anticristo? ¿A quién lo va a perseguir? Claro, pues. Además, Cristo ya lo hubiese dicho. Segunda de Tesalonicenses, también Pablo dice por el Espíritu Santo: nadie se deje engañar, nadie, ni por palabra ni por carta, como si fuera nuestra, acerca de la venida del Señor y nuestra reunión con Él, porque el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se levante el hijo de perdición, que es el anticristo. El Espíritu Santo nos habla por la boca del apóstol Pablo también. Y Cristo también dijo: cuando veáis, no dijo cuando el mundo va a ver. Así que hay que enseñar a los nietos, a los hijos,
a las futuras generaciones que vienen que no se dejen marcar por esta bestia, que no se dejen marcar y que si demora un poquito, entonces los hijos de esta generación que está creciendo, los hijos, los nietos, que estos hijos aprovechen y digan a sus, no te dejes marcar por esa bestia, porque no es Dios, Él va a engañar, es un engañador, es un mentiroso, va a engañar al mundo que Él es Dios, para que lo adoren, va a decir la tierra es mía, el agua es mía, la luz es mía, el terreno donde estás es mío, tu casa es mía, me lo pagas, eso es lo que va a decir, venderá la tierra por precio, y nadie podrá comprar ni vender sin que el que no tenga la marca o el número de su nombre en su frente, 666. El Señor lo dice. Así que hemos estudiado este capítulo 8 del libro de Daniel con el capítulo 7, el capítulo 12, el capítulo 24 de Mateo, que es lo mismo, y también en Apocalipsis, creo que el capítulo 13 está ahí. Bueno, vamos a orar al Señor dando gracias por su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por haber seguido tu palabra y la enseñanza. Te rogamos que quede grabada en nuestro corazón y podamos enseñar a otros, Señor. Podamos levantarnos, Señor, y no perder el tiempo y ayudar a otros, enseñar a otros para que estén apercibidos y estén preparados, Señor, en tu palabra, lo aprendan de memoria y puedan ayudar a sus familiares, Señor, a ser salvos y a no recibir la marca de esta bestia inmunda. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, y danos tu Santo Espíritu. Mientras se pueda predicar, Señor, ayúdanos a llevar tu palabra y que muchos entiendan, Señor, y ayúdanos, úsanos como instrumentos, Señor, para difundir este mensaje a muchos hermanos, Señor, para que se salven, porque tú vienes con tu recompensa en tu mano, Señor, para recompensarnos y un día pedirás cuenta, Señor, del talento y el don que nos has dado. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de sembrar la preciosa semilla, el precioso mensaje de salvación. Gracias, porque un alma no tiene precio, Señor, y tú has muerto por las almas del mundo, Señor. Te rogamos que nos ayude a ganar almas para Cristo el Señor. Gracias por todo, Señor. Te rogamos que bendigas a tu pueblo, bendice a tu iglesia y ayúdanos, Señor. Bendice a los que están orando, ayunando, Señor. Derrama tu bendición y ayúdanos a seguir adelante. En el nombre de Jesús. Aplasta al diablo y destruye toda fuerza del enemigo. Aplasta a Satanás, Señor, y vuelve sus maldiciones, sus conjuros contra su propia cabeza, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde.